la Biblia y sus manuscritos. Después de haber estudiado las lenguas bíblicas, los materiales de escritura y la tipología de los manuscritos, hoy entramos en la segunda unidad, dedicada toda ella al texto del Antiguo Testamento. El primer episodio de esta unidad, que es el número 4 de toda la serie, nos va a introducir en el texto hebreo del Antiguo Testamento, concretamente aquel que han transmitido los judíos a lo largo de los siglos hasta hoy. Más adelante dedicaremos unos episodios a otras tradiciones que nos han conservado el texto hebreo, la samaritana, solo para el Pentateuco, y los descubrimientos de manuscritos bíblicos en las cuevas de Qumran. El nombre texto masorético identifica el conjunto de manuscritos de la Biblia hebrea que pertenecen a una misma familia y que han sido cuidadosamente copiados y transmitidos por los judíos que sobrevivieron a los avatares de la segunda mitad del siglo I y primera del segundo. Recordemos que el judaísmo en tiempos de Jesús era muy plural. Conocemos bien, por los evangelios, a los saduceos, los esenios, los celotas y los fariseos. A esto hay que añadir los judíos llamados mesiánicos, en griego christianoi, es decir, los judíos cristianos. Pues bien, de estos grupos solo sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo y a la posterior derrota en tiempos de Bar Kokhba en el año 135, los dos últimos, fariseos y cristianos. Los cristianos salieron muy pronto de Palestina y transmitieron la escritura en la lengua franca del Mediterráneo, el griego. Solo los fariseos, que sobrevivieron en Palestina y en la diáspora en torno a la institución del rabinismo y la sinagoga, transmitieron el texto hebreo. El texto hebreo del Antiguo Testamento que estos judíos transmitieron se llama masorético a causa de la masora, término hebreo que significa tradición, un aparato crítico que acompaña el texto consonántico para asegurar su lectura y comprensión correctas. Este aparato masora debió ser incorporado por los masoretas al texto hebreo entre los siglos 7 y 11 después de Cristo, aunque las tradiciones de lectura, es decir, de vocalización de un texto consonántico que podía resultar ambiguo, que de este modo quedan fijas, son mucho más antiguas. Hasta el descubrimiento de los manuscritos de Qumran en 1947, los testimonios más antiguos de la Biblia hebrea eran los manuscritos de la tradición masorética, en concreto los tres siguientes. En primer lugar, el Códice de los Profetas del Cairo, fechado en el 896 después de Cristo, probablemente transcrito por Moisés ben Asher, padre de Aarón ben Asher. Su nombre le viene del hecho de que solo contiene los libros de los profetas, que para los judíos incluyen profetas anteriores, nuestros libros históricos, y profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El segundo es el Códice de Alepo, copiado en el 925 después de Cristo. Conservamos únicamente unas 3/4 partes del texto. En 1948, tras la creación del Estado de Israel, sufrió el asalto e incendio de la sinagoga de Alepo. Afortunadamente se lograron salvar un buen número de páginas, aunque falta todo el Pentateuco. Fue vocalizado y acentuado por Aarón ben Asher, según la vocalización tiberiense. Es la base de la edición de la Biblia hebrea de la Hebrew University. El tercero es el Códice de Leningrado, fechado en el año 1009 después de Cristo. Es el manuscrito completo más antiguo de la Biblia hebrea. Fue corregido siguiendo la tradición de vocalización de Aarón ben Asher. Es la base de la edición de la Biblia hebraica stuttgartensia y de su nueva edición, la Biblia hebraica quinta en curso. El texto que contienen estos tres manuscritos, muy homogéneo, es el resultado del trabajo de los masoretas a partir del siglo VII después de Cristo, que expresa a través de la vocalización y de la adición de un aparato crítico sus tradiciones de lectura y su exégesis del texto. Sin embargo, su trabajo partía de un texto consonántico, es decir, no vocalizado, sin ningún aparato crítico, que habían recibido de la tradición. A este texto consonántico, que recibieron los masoretas y conservaron en sus manuscritos y que les preceden varios siglos, es a lo que llamamos texto proto-masorético. Ocupémonos ahora del trabajo que hicieron los masoretas. A partir del siglo VII después de Cristo y recogiendo tradiciones anteriores, los masoretas comenzaron a fijar el texto bíblico que habían recibido, lo que hemos llamado texto proto-masorético,
de modo que no se perdieran las tradiciones de lectura que lo acompañaban. La labor de los masoretas se puede reconducir a 4 tareas: vocalizar el texto, dotarlo de acentos, añadirle indicaciones de lectura e incorporarle un aparato crítico marginal. En este sentido, el texto masorético conjuga, en los manuscritos que lo testimonian, escritura y tradición. Esa tradición, que en principio era oral, acaba fijándose por escrito en forma de masora, dando forma a la lectura del texto escrito. Empecemos por la vocalización. Debemos recordar que el hebreo es una lengua consonántica, es decir, una lengua que se escribe sin vocales, aunque obviamente al leer o hablar se añaden las mismas. Los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo, por tanto, se transmitieron desde el principio en manuscritos no vocalizados. De este tipo son todos los manuscritos hebreos encontrados en Qumran, comprendidos entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Esto implicaba una cierta ambigüedad, ya que en muchas ocasiones un mismo término hebreo es susceptible de más de una vocalización. Para reducir esta ambigüedad, ya en época antigua, algunos manuscritos de Qumran lo testimonian, empezaron a usarse ciertas consonantes como matres lectionis, es decir, como ayuda a la lectura, de modo que su presencia, entre consonantes o al final de la palabra, indicaba que en aquel lugar solo podían leerse una o 2 vocales largas, no más. Aquella escritura que incorpora matres lecciones es llamada scriptio plena, mientras que aquella que no tiene ningún tipo de ayuda a la lectura se llama scriptio defectiva. Que el texto no estuviera vocalizado no quiere decir que cada vez que se leía se tenía que interpretar. De hecho, existía una tradición de lectura que era transmitida de padres a hijos y de maestros a discípulos en la lectura de la Biblia. Quizá habría que hablar en plural de tradiciones de lectura, ya que no siempre serían idénticas. El texto masorético testimonia una tradición de lectura que llegó a ser dominante con el trabajo de los masoretas y con la colección de manuscritos que produjeron. Es esta tradición de lectura recibida la que los masoretas incorporaron al texto consonántico hebreo introduciendo las vocales. Para ello era necesario crear un sistema de signos vocálicos. Los manuscritos que conservamos nos testimonian 3 tipos de vocalización. Uno infralineal, el tiberiense, en el que los signos vocálicos se hallan por debajo de las consonantes, y 2 supralineales, palestino y babilónico. Con el tiempo se impuso el sistema tiberiense, hasta el punto de perderse la tradición textual con vocalización palestina o babilónica, que solo nos ha llegado gracias al descubrimiento fortuito de la geniza o almacén de la sinagoga del Cairo, que albergaba manuscritos de los siglos IX a XI y gracias a algunos manuscritos de la comunidad judía de Yemen, que siguió usando el sistema babilónico. Pasemos a la acentuación, que en cierto modo es un complemento lógico de la vocalización. Ambas permiten la lectura pública y correcta del texto. Dicha acentuación no solo consiste en fijar la sílaba de la palabra que debe ser remarcada, también permite aclarar relaciones sintácticas entre los términos y sobre todo marca la cantinela que debe ser utilizada en la proclamación pública. Entre los acentos que tienen una función sintáctica destacan aquellos que marcan una pausa en la lectura y separan por tanto las frases entre sí. Debemos tener en cuenta que no existen signos de puntuación en la literatura antigua, coma, punto, 2 puntos, signo interrogativo, exclamativo. Esto puede dar lugar a problemas de comprensión. De hecho, los acentos a los que nos referimos dirimen en ocasiones cuestiones exegéticas complejas motivadas por la adscripción de una palabra a las que le preceden o a las que le siguen. La tercera tarea es la de añadir indicaciones de lectura. Una de las características más llamativas del texto masorético es su fidelidad a la hora de transmitir el texto consonántico sin cambios voluntarios o involuntarios. Los masoretas heredaron ese rigor de los copistas anteriores a ellos, que fueron enormemente fieles al texto recibido. Esta fidelidad en la transmisión del texto consonántico está muy ligada a una cierta concepción de la escritura propia de los copistas judíos. En efecto, una buena parte del judaísmo estaba convencido de que la escritura no solo albergaba una revelación en su contenido,
sino también en su forma. Las diferentes formas de cábala, muy extendidas durante la Edad Media, dan testimonio de ello. Teniendo en cuenta que cada consonante del alefato hebreo representa un número, el texto sagrado ofrecía múltiples combinaciones de cifras que podían ser objeto de las más variadas interpretaciones. El mismo texto hebreo, además, podía ser leído en más de una dirección, abriendo a nuevos significados ocultos. Esta concepción del valor sacrosanto del texto recibido hizo que los masoretas no modificaran ni una sola letra del texto consonántico. Como veremos más adelante, ponían un cuidado exquisito a la hora de copiar el texto y para ello realizaban una minuciosa contabilidad de palabras y letras. Esto no quiere decir que no fueran conscientes de que el texto contenía algunos errores o lecturas diferentes o incompatibles con su propia tradición de lectura. Pero en estos casos no modificaban el texto, sino que introducían algunas indicaciones de lectura bien señaladas en los márgenes. Pongamos algunos ejemplos. Los masoretas inventaron un sistema de corrección sin tocar el texto consonántico que conocemos como kereketiv, léase y escrito. En numerosas ocasiones, la tradición de lectura, keré, es decir, de vocalización de los masoretas, es incompatible con la del texto recibido, es decir, el ketiv. Siguiendo la costumbre de no cambiar el texto consonántico, los masoretas vocalizan el término en cuestión siguiendo la propia tradición de lectura, incompatible con las consonantes recibidas. Pongamos un ejemplo. En Isaías 10:32, en el Codex Leningradensis, encontramos escrito en hebreo, sin vocalizar, Har Bet Sion, que debería leerse como el monte de la casa de Sion, vocalizando el segundo término como Bet, casa. Los masoretas, sin embargo, colocaron un circelus, un pequeño círculo, sobre el término en cuestión y lo vocalizaron con un pataj, es decir, con una A breve, que es incompatible con lo que está escrito. En el margen colocaron la indicación de lectura keré, léase, indicando que debía leerse como bat, hija, es decir, el monte de la hija de Sión. Como vemos, hay que estar muy atentos para no mezclar las consonantes originales con las vocales de la nueva tradición de lectura. El nombre Jehová nace de esta confusión. En efecto, en la tradición masorética existe un keré perpetuum, que por repetirse con mucha frecuencia no se avisa ya en el margen. Se trata del nombre divino, cuyas 4 consonantes, el tetragrámaton, son, en castellano, YHWH. Los masoretas vocalizaron dicho nombre con las vocales de Adonai, Señor, siguiendo la antiquísima tradición judía de no pronunciar el nombre divino. Si se lee el tetragrámaton, las 4 consonantes, con las vocales de Adonai, el resultado es Jehová, un nombre que nunca existió en la tradición bíblica. Pongamos otro ejemplo de indicaciones de lectura, las letras grandes. En algunas ocasiones encontramos una consonante que destaca por encima del resto por su mayor tamaño. Por ejemplo, en Levítico 11:42 se destaca una letra por estar justo en la mitad de todo el Pentateuco. Eso quiere decir que los masoretas habían contado todas las letras que constituían los 5 primeros libros de la Biblia. Un último ejemplo de indicaciones de lecturas son las petujot o setumot, división del texto en capítulos y secciones. Para favorecer la lectura pública, o simplemente para favorecer una lectura lógica, los masoretas incorporaron en el mismo texto indicaciones que lo dividían en capítulos y secciones. Estas divisiones están marcadas por las consonantes hebreas P de petujot y Samek de setumot. Por último, estudiamos la masora propiamente dicha, que consiste en un conjunto de anotaciones críticas que acompañan el texto y que se colocan en los márgenes del manuscrito. Esta masora puede ser de 3 tipos, según su colocación, a su vez ligada al contenido. Masora parva, colocada en los márgenes laterales del texto, masora magna, colocada en los márgenes superior o inferior del texto, y masora finalis, al final de un libro o conjunto de libros. La masora parva recoge pequeñas indicaciones, normalmente con abreviaturas, dado el espacio de los márgenes laterales, que después se desarrollan en la masora magna.
con frecuencia son fruto de la escrupulosa contabilidad de los masoretas. Por ejemplo, se señalan todas las veces que aparece una palabra o una cierta vocalización que es única en toda la Biblia, lo que llamamos un hapax legomenon. También se indican palabras que aparecen en otros lugares de la Biblia 2, 3, 4, incluso 8 veces. También en esta Masora Parva se incluyen algunas de las indicaciones de lectura que ya mencionamos anteriormente, como por ejemplo el queré. Para relacionar la notación marginal con la palabra o consonante correcta de la línea correspondiente, se utilizaba el circelus masoreticus, un pequeño círculo sobre el término o letra en cuestión. La Masora Magna, por su parte, tiene una función auxiliar, ligada a las indicaciones de la Masora Parva. Por ejemplo, cuando la Masora Parva señala que un término o vocalización del mismo aparece 4 veces en toda la Biblia, la Masora Magna da las otras 3 referencias, citando por extenso el inicio del versículo o las palabras claves para localizarlo. La Masora Finalis, dependiendo de los manuscritos, puede tener 2 finalidades. Por un lado, de contabilidad, señala el número de consonantes de palabras, versos, capítulos o secciones de un libro o conjunto de libros. De este modo, el copista debía verificar que su manuscrito había sido copiado fielmente, sin añadir ni quitar ni una sola consonante. Por otro lado, sirve de índice. El material masorético usado en el libro en cuestión se coloca alfabéticamente. Salta a la vista que esta última masora podía llegar a ocupar mucho espacio. No hay tiempo para más. En el siguiente episodio seguiremos estudiando el texto hebreo masorético. Hasta entonces.